Hola Ángela, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo estás? Qué rico verte. Igual digo, ¿cómo estuvo tu semana? Pesada, pero chévere, muy interesante. Qué Muy interesante, genial. realmente hubo muchas cosas por hacer, muchos retos. Entonces estuvo chévere. ¿La tuya qué tal? Muy bien, movilizándonos un montón. Y qué rico poder estar contigo en este espacio, porque parte de lo que he venido conversando con los clientes es sobre transformación cultural Ujú. y sobre esos mitos y acciones que terminan bloqueando esos procesos de transformación. Y dije, ¿qué más que poder tocar contigo este tema tan valioso para la organización? Porque creemos que a veces la cultura se centra en el liderazgo, en los comportamientos, en definir unos atributos, pero de verdad, ¿cómo podemos habilitarla? ¿Cómo facilitarle a las organizaciones hacer ese verdadero clic entre estrategia y cultura? Uy, pues hay muchas cosas creo yo que hay por habilitar, digamos, no solamente estrategia, cultura. Eh, lo que tú dices es muy cierto. La mayoría de empresas están buscando modificar la cultura o modificar el comportamiento o la forma de hacer las cosas, eh, declarando algunas cosas en el descriptor del cargo, de pronto responsabilidades o de pronto una lista infinita de funciones. Y hasta eso afecta a la cultura negativamente. Es verdad. Entonces, lo primero, definitivamente, desde donde lo trabajamos y que lo trabajamos juntos, es cómo, cuáles son las palancas que movilizan una organización, en cualquier sentido, en sentido de cultura, en sentido positivo, negativo, etcétera. Y pues creemos que hay cuatro palancas bien importantes. Sin duda el talento es una palanca y todas las herramientas que mueve, pero desde la estrategia yo tengo que saber también y entender, definir qué quiero, para dónde voy y cómo lo voy a lograr, cómo lo voy Aterrizar al a final. sí, y cómo lo mido al final del día, ¿no? Porque es que, claro, yo tengo una estrategia, tengo unos objetivos, tengo, digamos, un norte, un horizonte, pero pues yo tengo que cumplir unos pasos muy claros y muy específicos para llegar allá. Funciona en las operaciones, funciona en las ventas, funciona en la cultura. Y la cultura es transversal a todas esas cosas que yo quiero lograr. Vamos, yo quiero mejorar mi productividad en la línea de producción de manufactura. Yo tengo que tener unas claridades de cómo culturalmente yo habilito eso. De acuerdo, estamos de acuerdo. Y sobre todo porque, Fer, en la medida en que las organizaciones van avanzando, también empiezan a descubrir, y tú tocas una palabra importante, y es, creo que la cultura se vuelve muy de moda, o sea, o empieza a tener mucho más sentido después de pandemia, Uh como que -huh. las organizaciones empiezan a decir, venga, de verdad, ¿qué hizo sobrevivir algunas compañías en pandemia y qué hizo que otras fracasaran? Y hoy lo vemos, ¿no? En cuántas empresas cierran al año, por ejemplo. Sí. Pero más allá de eso es la estrategia basada en qué? En productividad, en eficiencias, y la cultura me habilita eso o no me lo habilita, ¿no? Pero luego, ¿cómo mido cultura? Y entonces, exactamente cuál es el indicador y queremos como diseñar un indicador para cultura, pero al final es la suma de otros indicadores los que validan si la cultura que estamos implementando o que necesita el negocio o que necesita la operación es la que realmente queremos impulsar dentro de la organización, ¿no? O lo que estamos desarrollando, ¿no? Claro, claro, es que tú dices algo muy importante y es que la cultura, tener un indicador para cultura pueda que me mida unas cosas, pero no hay mejor indicador para cultura que el resultado de la organización. De acuerdo. Si yo me pongo una meta en llegar a 120 y llegué a 120 sin dejar sangre en la cancha, la cultura va bien. Ha Pero, funcionado. exacto, pero Sí. si llegué y con un montón de problemas en el camino y de incendios, de urgencias, de riesgos materializados, claro, llegué a los 120, bravo, pero ¿cuánto me costó? ¿Cuánta gente dejé en el camino? ¿Cuánto dejé de aprender? ¿Cuánto dejé de capitalizar en mis equipos? Y sobre todo,
realmente cuánto me costó. Al final del día, ¿Cuál es la rentabilidad? Claro, al llegar a los 120 llegué, pero cuánto me estoy ganando después de absorber una cantidad de problemas en el camino. De acuerdo. Entonces yo creo que ahí yo tengo que ir alineando en función de, y volvemos a la estrategia, como tengamos claro cuál es el objetivo que voy a tener, tengamos claro cómo lo voy a lograr y tengamos claro qué necesito de las personas para lograrlo. Porque ahí es donde entra la palanca de talento muy importante. Realmente aclarémonos en el objetivo que tenemos, cómo muevo cada una de las cosas, qué tengo que tener en los procesos, qué tengo que incluir, qué pasos, cómo mido el proceso, qué indicador le aplico para que el proceso suceda sin que el proceso o el indicador sea una herramienta de agresión para los equipos, porque muchos lo sienten así. O, ay, no, procesos, aburridor, entonces nos vamos a volver lentos. No, todo lo contrario, si lo aplico bien. De acuerdo, pero yo creo que entonces vayámosle poniendo como orden Lo para que nuestra audiencia también diga, ven, por dónde empezar. Entonces, con lo que te escucho y también lo que nos ha llevado la experiencia es, necesitamos tener claridad en nuestra estrategia de negocio, ¿cierto? Sí. ¿Qué queremos? ¿Cómo lo queremos? ¿Y qué acciones o qué objetivos tácticos tenemos que lograr para cumplir esa estrategia? Y sumado a esto, entonces definamos culturalmente cuáles van a ser nuestros pilares en comportamiento humano que van a permitir que esa estrategia la logremos. Entonces aquí defino estrategia clara y defino cuál es la cultura que debería acompañar esa estrategia. Que apalanca la estrategia. Que apalanca esa estrategia. Ok. Y aquí es donde viene el reto de todas las organizaciones y es, ¿y qué hago con eso? ¿Cómo lo vuelvo? Como, por ejemplo, si uno de mis pilares, y hablemos uno que me encanta porque todas las empresas la quieren tener, ¿no? Agilidad, ¿no? Entonces, uno de mis pilares es agilidad organizacional, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la estrategia mencioné seguramente algo que hace que mi cultura tenga que ser ágil. Listo, ahí vamos. Pero ¿cómo lo llevo a la práctica? O sea, ¿cómo hago para que este pilar que se llama agilidad realmente, ahí sí empezamos a hablar de transformación cultural? Porque si pongo ágil en mi cultura es porque seguramente hoy no soy tan ágil como quisiera en toma de decisiones, seguramente en procesos, seguramente en el resultado hacia mi cliente, seguramente el cliente me está pidiendo ser un poco más ágil a la hora de responder. Pero es que ahí está chévere porque es que lo primero que tengo que yo definir, listo, mi pilar se llama agilidad. La pregunta clave, inclusive desde la estrategia, es ¿qué significa agilidad para mí? Para cada organización. Para unas organizaciones será tener la posibilidad de entregarle al cliente 30 minutos después de entregar. Después de hacer el pedido, perdón. Okay. ¿Sí? Para otros, la agilidad será tiempo de aterrizaje en una plaza nueva, en un mercado nuevo. Para otros, la agilidad será reducir el tiempo de compras. Me demoro 3 meses comprando, necesito comenzar a comprar en 15 días. Y está bien, digamos, ahí lo primero es definirlo. Y cuando yo defino eso, comienzo a encontrar las brechas que tengo que cerrar operativamente hablando para lograrlo. Porque no es decir, ¿sabe qué? Usted, director del comité de compras, necesito que tome la decisión más rápido. Pero entonces mira, me encanta este ejemplo, porque entonces estamos diciendo estrategia, cultura, ¿cierto? La cultura define comportamientos. Sí. Y entonces tú ya estás pasando un tema que me encanta y es, creemos, ¿no? Mentalmente hablando, que para habilitar la agilidad es decirle a la persona, sé más ágil. Claro, es que esa es la instrucción, porque además se convierte en, vamos a cambiar el descriptor de cargo de esta persona y le vamos a meter como comportamiento, orientación a la agilidad. Por ejemplo, no sé si eso exista, pero... Pero no, sí. Y luego, entonces entreno, no sé, monto una escuela o un habilitador en formación en donde voy a enseñarle a todos metodologías ágiles, ¿cierto? Y entonces todos son expertos en Scrum. ¿Y qué me he encontrado yo en el camino, Fer? Que cuando yo entro me dicen, pero las capacitaciones no tienen retorno, yo no veo que nada cambie, se nos está volviendo un problema la transformación cultural. Y cuando yo les pregunto ¿y tus procesos ya son ágiles? ¿Y tu estructura permite que se movilice la agilidad?
encuentro silencios profundos, ¿no? Entonces, como que creemos que la transformación cultural necesariamente se traduce como a capacitación y a personas, al definir un estilo de liderazgo, pero hay otros atributos que terminan siendo invisibles en la transformación. Pero te voy a decir por qué. Porque en la concepción, percepción, imaginario, como lo queramos decir, todos pensamos que la cultura es blanda, hace parte de las habilidades blandas del ser humano. Y yo no creo eso. Yo creo que la cultura, sin duda, viene de los hábitos, viene de una cantidad de situaciones que suceden en el día a día de las personas, pero están marcadas por herramientas que definen la forma de hacer las cosas. Y ahí, para devolverme a lo que tú dices, la herramienta que me define cómo hacer las cosas, pues son los procesos, típicamente. Okay. Entonces, el proceso es el que me da y no tiene que ser un proceso al detalle del procedimiento y la tarea y paso 1, espiche el botón, paso 2, enchufe. Poco flexible ahora. Exactamente. No, tiene que ser un proceso que me permita tener una referencia de orientación de cómo debo hacer las cosas, qué tiene que ser primero, qué tiene que ser después, y porque tiene una lógica operativa. Digamos, el paso 1 es un predecesor del paso 2, porque me permita que el paso 2 suceda sin riesgos, suceda sin errores, suceda sin reprocesos, y ese solo hecho, que entender que el paso 1 me habilita, me permite, me valida información para el paso 2, va a hacer que el paso 2 sea mucho más rápido. De ahí ya empezamos a pensar en agilidad, pero como referencia cultural, yo necesito una herramienta que me oriente de cómo hacer las cosas, para que se me convierta en un hábito y se convierta en cultura. Pero entonces yo aquí difiero un poquito de ti. Y yo digo, yo creo que es un 50-50. 50 comportamiento y habilidad, un poquito de lo que llamamos blando, pero también un 50% que habilite desde el proceso y desde el entendimiento, porque es verdad. Si yo digo que estoy formando a todo el mundo en ser ágil o que nuestro pensamiento es agilidad, pero los procesos son demasiado robustos o para tener una autorización tengo que pasar por la aprobación del líder 1, luego la aprobación del líder 2 hasta que llega al CEO, ¿no? Y yo empiezo a preguntar, ¿es necesario que el CEO valide este tipo? ¿Qué riesgos tiene? Cuando yo he entrado como a investigarlo, es que seguramente en sus vidas pasadas algo pasó que puso en riesgo y tomaron la decisión de poner mayor control porque creyeron que a través del control iban a resolver el problema operativo, ¿cierto? Porque es lo primero que vemos humanamente hablando. Sí. Pero cuando nos enfrentamos a nuevos atributos, a nuevos momentos, a nuevos escenarios y exigencias del mercado, pues también tenemos que empezar a entender eso. ¿Por qué pusimos el control? Para entender si hacer más fácil el proceso o disminuir pasos o disminuir índices de aprobación, cómo disminuimos los riesgos acompañados, cómo desdibujamos mitos, porque además se nos creó el mito mental de si no existen esas aprobaciones, no sé, se puede filtrar dinero, por decirlo de alguna forma. Sí, se pierde plata. Y segundo, cómo reconstruye esa creencia. Mejoro el proceso, lo que va a ser más fácil que lo que yo ya entrené se me vuelva parte de mi día a día de trabajo, ¿no? Porque las incoherencias es lo que detiene la transformación cultural. Entreno sobre ser ágil, pero mi proceso no es ágil. Incoherencia directa. De entrada empezamos a generar rechazo hacia el cambio. Claro, pero entonces fíjate que no quiero decir que no tenga la razón que sea 50-50, pero fíjate que es la herramienta dura la que me genera cambios en mi hábito de hacer las cosas. Me genera cambios en mi percepción, me genera cambios inclusive hasta en mi prevención hacia hacer las cosas. ¿Por qué? Porque encuentro una incoherencia entre la herramienta dura y la instrucción. Entonces ahí yo comienzo a decir, no, esto no funciona. Entonces ya de entrada entro prevenido al cambio porque
porque porque encuentro incoherencias por todas partes. Y fíjate que, claro, y voy a hablar un poquito del cambio porque los seres humanos tenemos resistencia al cambio naturalmente. Sí. Pero esa resistencia se ve diluida cuando la persona entiende lo que está haciendo y entiende para qué lo está haciendo y hace coherencia con el beneficio que va a recibir. Es real. Entonces, en ese orden de ideas, entonces vuelvo un poco a cómo mi herramienta me habilita ese tipo de cosas, porque me genera coherencias y le dice a la persona, pues no le dice, pero le permite a la persona encontrar el camino hacia ese beneficio que se le prometió. Entonces tenemos, Fer, estrategia, tenemos la cultura que nos va a apalancar esa estrategia, ¿cierto? Para entender un poco lo que estamos conversando y empezarle como que ellos empiecen a decir, oiga, por acá es el camino. Lo siguiente que yo debería revisar es si mis procesos van a favorecer esa cultura y esa estrategia, ¿cierto? Entonces, sería muy interesante que el siguiente paso de definir cultura es, venga, revisemos mi organización. Claro, claro. Y sabes que me parece chévere que nos quedemos en el ejemplo de agilidad, porque además es una búsqueda casi que del 70% de las organizaciones hoy. Es válida la búsqueda, pero creo que es muy pertinente que nos quedemos en ese ejemplo para hacer todo el tránsito por ese ejemplo, digamos, cultura, agilidad. Entonces, me encanta. Me parece chévere que nos quedemos ahí. Bien, entonces tengo mi objetivo, mi pilar de agilidad dentro de otros y mi estrategia. Entonces, si mi estrategia está atada a ser más oportuno con mi cliente, a reducir tiempos de ejecución operativas adentro para coger los mismos ejemplos que usábamos ahorita y expandirme en los mercados. Listo, perfecto. Y para eso necesito ser ágil. Me voy por procesos, ¿cierto? Entonces yo comienzo a hacerme las preguntas correctas en los procesos para modificarlos hacia lo que tú estabas diciendo. ¿Modificarlos o validarlos? O sea, validar si tengo el proceso si el flujo del proceso ya responde a la agilidad o si definitivamente es que mi proceso no es ágil. Claro, ajustarlos en lo que corresponda. Yo muy pocas veces me he encontrado con que un proceso es 100% ágil. Responde. No, o que un proceso realmente está tan afinado que no es sujeto a ninguna mejora. Entonces ahí voy por eso. Generalmente si hay ajustes porque uno comienza a hacerse las preguntas correctas y cuando uno resuelve una pregunta, pues surge otra pregunta. Es real, sí. Entonces, lo primero es, listo, cojamos los procesos y preguntémonos si es la forma más ágil de mitigar riesgos, de desarrollar la operación y de cumplir con el objetivo. Ok, perfecto. Bien. Sí, porque, claro, yo tengo que mitigar los riesgos. Para eso son los controles. Pero la pregunta es, ¿necesito 4 controles o con uno es suficiente? O son controles en los predecesores, es decir, río arriba, si necesito el control río arriba y no al final del río. Porque al final del río, sí, claro, tengo el control, el problema no sale hacia el mercado, no sale hacia el cliente interno o externo, pero me obliga a tener una cantidad de reprocesos y devolverme en el mismo proceso hasta que la esclusa aquí se abra. Mejor ponga la esclusa arriba y así sabe que fluye hacia abajo el proceso, pues, o hacia adelante el proceso, pero ya fluye ágilmente. Sí, porque a veces pasa lo contrario, ¿no, Fer? Y es, el último aprobador está arriba, después de hacer una I, a veces, no, es que te quedó mal una acción, devuelva en la cadena y de agilidad no estamos hablando, pero nada. Absolutamente nada, exacto. Pero con lo que me dices entonces, estrategia, cultura, procesos, y aquí ya se me abre un tema que me parece interesante ahorita que hablábamos de esos riesgos, esas tomas de decisión, pues entonces también tocaría entonces entrar a redefinir la estructura. Y si las responsabilidades, los roles responden ahora a esos procesos y si esos procesos tienen todo el sentido ya con la habilitación de la cultura y de la estrategia, ¿no? Porque también me he encontrado organizaciones donde o sea, tener la claridad de quién toma la decisión y quién no la toma, cuál es tu alcance, hasta dónde puede ir tu alcance, ¿no? Las organizaciones tampoco lo tienen claro y eso tampoco se resuelve con capacitación o con un entendimiento de empoderamiento al líder, ¿sí?
Sí, puede ser que el líder necesite empoderar más, pero eso no resuelve que yo no tenga claro quién toma la decisión o en qué nivel se toma la decisión o si el cargo tiene claridad de cuáles son sus funciones o el aporte que le está dando el proceso y por ende a los indicadores estratégicos, ¿no? Y entonces aquí ya empiezo como a meterme en la arquitectura del negocio, de la organización y es que no solo tienen que responder los procesos. Ahora las cajitas, sin hablar de personas todavía, están favoreciendo ese proceso y por ende la cultura y la estrategia. Mira, el orden, si no quisiera hacer todo bien, digamos... ¿Se altera el resultado o no altera el resultado? si no quisiera hacer todo como muy perfectamente, yo debería primero definir mis procesos y después definir la estructura. Ok. ¿Sí? Okay. Ese es el orden de las cosas. Y si uno se pone a pensar, cualquier empresario, por pequeño que sea, primero define qué va a hacer, cómo lo va a hacer y después define qué tipo de equipo necesita. Esa es la naturaleza. Lo que pasa es que muchos no lo pintan, muchos no hacen un flujo, y está bien, digamos, el problema no está en no pintarlo o en pintarlo. O sea, a veces es muy orgánico, ¿no? Exacto. Va pasando. Pero realmente es que el orden es, primero yo defino qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer y después qué tipo de personas necesito, qué tipo de equipos, digamos, no hablemos todavía de individuos. Entonces, en ese orden de ideas siempre funciona así, lo que pasa es que no siempre funciona de manera como tan estructurada, como tú dices, funciona de forma orgánica y muchas organizaciones se han acostumbrado a pensar en la estructura sin pensar en los procesos. Sí. Entonces, ¿y qué es lo que pasa ahí importante al final del día? El fundamento del tema. Los procesos me van a, como me están diciendo, qué hago, cómo lo hago y en qué orden lo hago, me van a poder definir con mucha claridad qué tipo de roles necesito, qué tipo de responsabilidades tengo que asignar en los equipos y qué tipo de resultados debo esperar de cada equipo. Eso me lo da el proceso. Cuando yo tengo eso bien definido y ya entonces ya pasé haciendo la limpieza de los procesos, agilizándolos, quitando desperdicios y todas las cosas, ahí sí yo puedo decir, oiga, es que el tipo de equipos que necesito tiene estos perfiles. Este perfil de conocimiento, este perfil de cultura, este perfil de interacción entre ellos. Entonces ahí sí yo puedo decir qué tipo de estructura necesito. Por eso, como tú muy bien lo dices, pues comenzamos a fluir hacia las otras palancas y es, ok, ¿cómo tengo organizados mis equipos? Para que me respondan al resultado que estoy buscando, en el orden que estoy buscando y cómo me lo define mi proceso. Me encanta eso porque entonces, ¿qué pasa? Yo creo que también las personas que nos escuchan nos dicen, uy, pero mientras que pasa todo eso, yo que puedo ir adelantando, ¿no? ¿Y qué pasa con cuánto tiempo me va a tomar para empezar a hablar de personas? Porque nuestro afán, ¿sí? Y cuando toco a las personas, ¿no? Cuando empiezo a movilizar y que todo el mundo empiece a grabarse, que ahora somos ágiles, ¿no? Entonces, si bien tenemos que movilizar el proceso, la estructura, solo aquí hago una cuñita porque sé que se lo pueden estar preguntando y es, mientras tanto uno sí puede ir manejando discurso, o sea, claro, empezarlo a poner sobre la mesa, empezar a tener conversaciones sobre los pilares culturales, se empieza a comunicar sobre cuál va a ser nuestro futuro cultural y eso también es transformación, ¿sí? Claro. Mientras que tocamos lo duro, de tal forma que cuando ya vayamos a hablar, ahora sí, de los ocupantes de la caja, ¿cierto? De esa gran estructura, sea mucho más fácil transitar en el por qué lo estamos haciendo y cómo van ellos, el famoso se ve lleno, cómo voy yo en esta historia, tenga mucho más sentido en el proceso de la transformación cuando ya estemos entrando a las otras palancas movilizadoras, ahora sí, desde el ser, ¿no? O desde las personas que ocupan esa gran estructura. Sí, de acuerdo. Todo cambio, toda transformación necesita un ejercicio, una estrategia comunicacional. Eso, y porque pues de la misma manera que una empresa necesita vender y para vender tiene que promocionar su producto, cuando yo estoy haciendo una transformación, yo tengo que promocionar la transformación y los beneficios que me trae esa transformación. Entonces, es un ejercicio comunicacional, exactamente igual, totalmente de acuerdo contigo. Pero se pueden hacer otras cosas.
cuando ya tengo las herramientas, digamos, ya tengo unos procesos, yo ya comienzo a tomar decisiones organizacionales para que esos procesos se implementen. Yo no tengo que esperar a tener los equipos completos o todo. No, digamos, sí, todo va en el camino, pero yo puedo tomar decisiones. Volvamos al ejemplo de las compras. Entonces, listo, me estoy demorando 3 meses. Mi proceso me dice que debo quitar 3 controles aquí, o el control lo tengo que hacer cuando hago mi planeación de la demanda o mi planeación de compras. El control lo tengo que hacer ahí. Cuando esa decisión se toma, yo la puedo implementar inmediatamente. Perfecto. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque es una herramienta dura que no depende si la persona... Si entrene o no a una persona. Exacto. Es una decisión, es una política que el proceso me ayuda a entender justamente. Y fíjate que ahí una modificación en la arquitectura, desde eso es ya el rol que tenía controlando la compra 3 veces adelante. No necesito ese mismo rol. Necesito un rol que controle antes, pero que lo controle en función del plan de compras anual, por ejemplo. Ok. Entonces ahí ya me cambian los roles. Puede que sea la misma persona, con las mismas habilidades, u otra con otras habilidades, no importa. Pero yo ya comienzo a definir, fíjate, los roles que necesito en los equipos. ¿Y qué tipo de equipos necesito? Mira, y nomás, ahí una cosa que es de arquitectura, y ya vamos a comenzar también a hablar de la cantidad de personas que necesitan arquitectura. Para allá iba, porque entonces tenemos procesos, arquitectura, pura conexión. Procesos, arquitectura, hablando desde todavía sin personas, ¿no? De las cajas, yo le pongo las cajas. Y aquí vienen unos temas que yo siento que las organizaciones lo han tomado muy a la ligera, ¿sí? Y a veces creemos que solucionar problemas es contratar más gente, pero luego despedir la gente, ¿no? Porque estamos en esa dualidad de eficiencias que también desde el 2023 más o menos ha estado como la cantidad de rotación, disponibilidad en el mercado ha incrementado un montón, pero es porque a veces no sabemos cuándo inyectar contratación, cómo habilitar esas fortalezas de los talentos, en dónde ubicarlos, que de verdad sean de valor para lo que estamos buscando en estrategia y en cultura, pero también es ver cuántas personas, ¿no? Eso nos lo preguntan. Hace poquito uno de nuestros clientes nos decía, ven, para tantas personas, una organización de tal sector, tantos cargos, ¿son lógicos? ¿Son normales en una estructura de tantas personas? Y esas preguntas parecen salidas de la nada, pero son tan importantes en esos procesos de transformación cultural. Claro, porque es que además, el ser humano tiene sus complejidades, todos las tenemos. Es real. Entonces, cuando yo empiezo a resolver los problemas a punta de individuos, pues estoy multiplicando los problemas, porque cada individuo tiene su complejidad. Sus particularidades. Naturalmente. Entonces, eso por una parte, ¿no? Que además es muy natural. Una empresa que esté creciendo, y ojalá esté creciendo muy rápido, pues la solución más rápida sí es personas. Sí. Esa es la más rápida. No es la más económica, no es la más productiva, no es la más óptima, pero es la más rápida. Y ahí es donde yo, y voy a sonar muy repetitivo, pero al final del día, y quiero volver al ejemplo de las compras y al rol del control. Cuando yo tengo el control abajo, yo estoy controlando 50 compras al mes. Para controlar 50 compras al mes, pues necesito 10 personas, más o así, digamos, más o menos, dependiendo del tipo de compra y demás cosas. Pero cuando yo lo controlo arriba, necesito una. Porque estoy controlando el plan de compras, no estoy controlando compra por compra. Y entonces, ese tipo de cambios realmente me hacen mucho más. Ahí sí me vuelvo eficiente en costo y me vuelvo ágil. Porque no se trata tampoco de volverse ágil a costos inmensos. Pues sí, digamos, una herramienta tecnológica, que ya llegaremos allá, una herramienta tecnológica me puede traer mucha agilidad y mucho control de riesgos. Pero ¿cuánto me cuesta una herramienta que me cubra riesgos
y que me vuelva ágil toda la organización. No, no todas las organizaciones están en capacidad de comprarla y aún menos cantidad de empresas están en capacidad operativa de implementarla. Estamos de acuerdo. Entonces, a lo que voy, y un poco para aterrizar en la arquitectura de nuevo es, yo necesito que esas herramientas me ayuden a definir roles, cantidad de personas por equipo, y necesito que me diga también, porque me lo puede decir, qué tipo de habilidades necesito en los equipos y cómo interactúan los equipos entre ellos. Y entonces aquí ya comenzamos a hablar de estructura matricial, estructura celular, estructura en M, estructura piramidal, o todas al mismo tiempo. No sé, ¿sí? Eso, la combinación de acciones, ¿no? Para que realmente fluya de acuerdo a esa cultura y esa estrategia que quiero conseguir. Y tú tocas aquí un tema importante, Fer, porque yo creo que cuando ya llegamos a la arquitectura, para hablar de número de personas, roles y habilidades, ¿cierto? Yo creo que aquí ya se empiezan a abrir también dos caminos importantes, como tercera y cuarta palanca casi, ¿no? Sí, sí. Tercera y cuarta palanca casi, sí. Entonces, casi que aquí al tiempo podemos empezar a hablar de tecnología y del liderazgo. Aquí ya empezábamos como a aperturarnos un poquito porque en la medida en que empezamos a conocer mis procesos, empiezo a entenderlos, claro. Empiezo a entender la arquitectura organizacional, ya uno empieza a visualizar qué herramientas favorecen la elaboración de las tareas o el cumplimiento de sus funciones en cuanto a los objetivos por área, por ejemplo. Y en simultáneo, ahora sí yo puedo hablar de características del liderazgo que favorezcan que esto empiece a tener sentido, porque ya lo estoy pintando desde una estructura, porque ya lo estoy diseñando desde un proceso. Entonces, ahora sí necesito formas de accionar. Ahora sí, ¿qué es lo que no voy a negociar en mis estilos de liderazgo? ¿Qué visión necesito que compartamos todos los líderes del negocio? ¿Qué tipo de decisiones son negociables y qué decisiones no son negociables desde el equipo de líderes, ¿cierto? Y viceversa, si las herramientas que tengo me favorecen o no, ¿sí? Y cuáles son las brechas en uso de los equipos. Ven, por ejemplo, puede llegar a sonar absurdo, pero pasa, y es, no todos sabemos utilizar Excel, y el problema no es que no todos lo sepamos utilizar, es que tanto lo necesito yo para hacer ágil mi proceso, siguiendo con el ejemplo de agilidad. ¿Qué población sí es obligatorio y no negociable no saber Excel? Pero a veces lo tomamos como la capacitación para todo el mundo, y si la aprendiste, bueno, y si no, también. Así es. Y sobre todo porque lanzo una capacitación en Excel, pero no identifico las características y objetivos de esa capacitación en Excel. Les enseño Excel no para que hagan los documentos en hoja de cálculo, sino qué tipo de formulación, qué tipo de trabajo, qué tipo de resultado depende del Excel, de su Excel o de su habilidad para tener Excel. Y te lo digo, Fer, porque de verdad yo a veces me siento con clientes a conversar sobre formación, y cuando uno ya llega a la formación de, venga, ¿qué formación necesitas? No, Excel intermedio, pero exactamente qué necesita tu equipo. ¿Sí? Así es. Y ahí la gente no sabe qué responder porque no entiende, no conoce realmente. Yo no necesito que sepa, no sé, hay población que yo necesito que sepa tablas dinámicas, pero hay otra donde yo necesito que tenga claro un VLOOKUP, por hablar de cosas, un buscar B, ¿no? Por hablar de cosas sencillas, pero es que hay personas que no saben hacer un buscar B y les puede ahorrar 4 horas de trabajo, por ejemplo. Diarias. 4 horas de trabajo diarias. Imagínate. Fíjate, tienes toda la razón. Tienes toda la razón, y yo creo que eso es crítico, porque además las organizaciones tienden a decir, cuando planean sus planes de desarrollo, y pues tú me confirmarás si es cierto o no, a reencauchar el 50% de lo que hicieron el año pasado. O de lo que no alcanzaban a ejecutar el año pasado. O de no también. Pero la base para saber cuáles son esos planes de desarrollo que tiene que lanzar, muchas veces o tienen métricas equivocadas,
o tienen brechas mal interpretadas. Y ahí vamos a las herramientas que tiene la gestión del talento. Y no quiero dejar atrás lo que tú decías, que se nos abren dos caminos en la palanca 4 y 5, siendo una de ellas tecnología. Es que yo, desde que defino mis procesos, yo puedo saber qué tecnología necesito. Ok. Y comienzo a definir, entonces, por eso les decía, yo comienzo a tomar decisiones. Y desde ahí yo puedo comenzar a definir, inclusive, mientras estoy haciendo la estructura, yo puedo comenzar a definir en qué habilidades de tecnología necesito fortalecer a los equipos, al menos para equilibrarlos. Porque eso sí es cierto, yo necesito que los equipos tengan un mínimo. Pero en función, mira lo diferente, y que creo que aquí es donde está el valor, y es, cuando yo entiendo el proceso, cuando yo entiendo la tarea que debo hacer, la función per se de mi rol, de mi equipo, ¿cierto? Pues entiendo que la herramienta, volvamos a lo básico, al Excel, porque creo que a veces la tecnología siempre la estamos pensando como si fuera lo más evolucionado en diseño. Y no necesariamente. Y no necesariamente es así. Yo ahí empiezo a entender en Excel que necesito que sepa esta población, porque yo no necesito que conozca el Excel de pies a cabeza. Yo necesito que conozca estas fórmulas y que las conozca muy bien, de tal forma que después de que salga la capacitación realmente pueda hacer uso de ellas. Pero a veces entregamos tanta información que además es costosa, ¿cierto? Muy. Y que cuando ya lo vamos a hacer a la práctica no sé exactamente cómo utilizar, ¿no? De acuerdo. Sin embargo, yo sí creo que en tecnología, sobre todo hoy, que mucha de la comunicación operativa entre los equipos tiene algún canal tecnológico, sí. Yo sí creo que todos deben, hoy más que antes, necesitamos saber cuál es ese mínimo que necesito de todos. Homogenizar la población. Homogenizar en conocimiento los mínimos. Y vuelvo al ejemplo de Excel. Tienes toda la razón. Yo necesito un equipo contable y un equipo tributario, un duro en Excel, dinámicas, macros, mejor dicho, todo. Pero ese equipo se comunica con otros. Y esos otros necesitan poder descifrar el Excel que estos manes están... Pero mira que es descifrar, no diseñar. Claro, estoy de acuerdo. Por eso mis mínimos. Okay. El mínimo necesita, abra el Excel, lea el Excel, sepa cómo se mueven las pestañas, sepa leer de dónde viene una fórmula. Aquí ya nos estamos metiendo otra palanca, que es capacitación y desarrollo. Claro, claro. Un tema de formación que se vuelve, pues, que de hecho es creo que uno de los más utilizados por las áreas de talento humano en transformación cultural, porque hemos transformado como que la transformación cultural se nos vuelve todo capacitación. Pero te voy a echar un pasito para atrás, porque tienes razón, desarrollo, pero ¿de dónde viene la comprensión de qué debo desarrollar y cómo? De la evaluación del desempeño. No, pero no, y ahí ya nos metemos en el mundo, lo que pasa es que esto nos abre el mundo de, para no confundir a quienes nos escuchan. Entonces, estrategia, cultura ya, procesos, entonces habilitemos ahí de una vez tecnología, procesos y tecnología, pasemos a arquitectura organizacional, después de arquitectura empezamos equipos y liderazgo, y entonces aquí ya las siguientes, y es, ¿qué características tiene que tener mi equipo de líderes para habilitar esa cultura, para hacer real esa arquitectura, para cumplir esos procesos, ¿cierto? Y aquí, ya adentrándonos a cultura, Fer, yo sí quiero desdibujar dos cosas, porque creo que también hemos pecado un poco las organizaciones en querer encasillar a todos en un prototipo de liderazgo. Totalmente de acuerdo. Y más que encasillar en un prototipo, porque al final cada líder tiene unas características que lo hacen exitosos en su área. Por ejemplo, si yo tengo un líder comercial, yo necesito unas habilidades totalmente diferentes a un director financiero. Sí. O sea, no los puedo encasillar en un único perfil, pero lo que sí puedo hacer es diseñar, no sé cómo llamarlo, unos mandamientos de liderazgo. O sea, unos no negociables desde esos comportamientos que favorecen mi cultura. Por ejemplo, si estamos hablando de agilidad, si uno de mis atributos es agilidad, pues mis líderes sí tienen que tener una tendencia a tomar decisiones más rápido, porque ya se los habilitamos desde los procesos, pero ya tenemos claridades de dónde llegamos, ¿cierto? Entonces yo ya sé qué decisiones puedo tomar
sin esperar a conversar con el de arriba, ¿no? Porque ya tengo yo la autonomía y la autoridad de tomar esa decisión. Y no solamente la autoridad y autonomía, tengo el criterio, porque ya está Ya marcado. está marcado. Total. Exactamente. Total. Entonces, estoy de acuerdo contigo en eso. Y me parece importante también abrir la puerta, muchas puertas, abrir la puerta a los diferentes, no los diferentes estilos de liderazgo, los diferentes niveles de liderazgo. Pero yo creo que ahí nos toca otro podcast. Sin duda, sin duda, sin duda. Pero ahí lo que quiero decir es, no puedo, y con el mensaje que quiero que se quede al menos en el ambiente es, yo necesito líderes en todas las dimensiones. No solamente el líder del área es líder. Estamos de acuerdo. ¿Sí? Yo necesito que haya líderes que no necesariamente sean las cabezas del equipo. Líderes naturales dentro de los equipos de trabajo. Exacto, exacto. Sí, de acuerdo. Entonces, por eso, creo que ese mensaje es importante que se quede porque hace parte de la movilización cultural y bueno, ahí nos meteremos en otras herramientas como planes de sucesión y demás. Pero también me parece muy importante tener claro o dejar claro que la referencia para esos planes de desarrollo, inclusive para esos líderes, debe venir de una evaluación de desempeño que mide lo que estoy buscando medir. Que esa es otra cosa. Sí, porque aquí, ¿qué pasa, Fer? Al definir nuestro no negociable desde los líderes, llamémoslo así, lo que espero de mi líder para habilitar, y aquí yo hablo de dos cosas, como de las características o el sello del liderazgo, lo que necesito empezar a movilizar en mis equipos, porque además hay unas competencias, entonces aquí se abre otra palanca, que son como los procesos de talento humano habilitan esa cultura, porque es que talento humano, sí es verdad que juega un papel demasiado crítico en los procesos de transformación. De hecho, la cultura, hay dos caminos. Hay algunas organizaciones que ya están diseñando áreas de solo cultura, o sea, ya hay un título de transformación cultural o líder de cultura. Y hay otras donde todo cae en esa gestión del talento como uno de los pilares importantes. Pero ¿qué pasa allí? ¿Qué estoy haciendo desde talento humano para habilitar esa cultura? Y aquí, ¿qué estoy haciendo desde mis procesos principales? Desde la atracción y la selección, desde la gestión del desempeño, y llámese gestión del desempeño, mis competencias conversan con la estrategia, conversan con la cultura, o yo tengo unas competencias por un lado, bueno, y conversan con los perfiles que ya acabamos de definir. No, y conversan con los procesos. Y los procesos, ¿no? Si digamos, volviendo a cómo sería muy bonito que todo sucediera, mis perfiles y mis competencias deberían salir de mis procesos, porque son los que me marcan la operación. Entonces, me van a marcar las responsabilidades que aterrizan, el tipo de competencias de saber, ser y actuar, qué necesito para que eso suceda. Tú lo decías muy bien ahora, el comercial tiene unas competencias bien diferentes al director financiero y esas competencias las entiendo ¿cómo? Sabiendo qué tipo de comercial o de esfuerzo comercial quiero hacer y qué tipo de administración financiera necesito. Habrá empresas que necesitan una administración financiera en divisas internacionales con Japón y otros que necesitan una administración detallada del movimiento de inventarios de tornillos en la bodega que queda a 1000 kilómetros de aquí. Son habilidades diferentes y competencias diferentes, pero me lo define la operación. Entonces, ahí está chévere porque justamente, como tú decías, pues la evaluación me va a marcar esas métricas. Por eso es tan importante y aquí quiero decir algo que creo que estamos de acuerdo, pero no lo hemos dicho, todas esas cosas están interconectadas íntimamente y la lógica de que están interconectadas son esos resultados. Aquí estamos de acuerdo porque también aquí se abren y bueno, sentándome con clientes también es como cómo hacer para que no se vuelva tampoco inmanejable un modelo de competencias también, ir yéndonos a unos detalles que yo digo, uy, luego administrarla es horrible. Demasiado complejo, ¿sí?
Entonces, aquí, cuando estemos hablando de competencias, también tenemos que ser muy estratégicos a la hora de diseñarlo, ¿no? Y entonces, bueno, será otra conversación seguramente, pero sí es definir qué tipo de competencias necesito, cuáles son mis mínimos. Eso yo, siempre que hacemos como levantamiento, yo siempre les digo, el Superman, pero si no está el Superman, ¿cuáles son esas competencias no negociables? Primero en términos generales y Ujú. luego en función del rol, que ya las identificamos con procesos, con arquitectura, Sí. y luego lo que responde en términos generales desde la cultura, ¿no? Entonces, Ujú. esas son acciones, porque yo sé que se pueden estar preocupando de, uy, pero eso se escuchó como que tenemos que irnos Ah, a el unos detalle, detalles, no. ¿no? Pero ¿cómo si lo solucionamos? Con indicadores de desempeño, que hoy sí todas las organizaciones no han logrado de alguna forma llegar allá porque nos cuesta un montón volverlo indicador, Volver un número, volver ¿sí? cuantificable. Objetivizarlo desde el resultado per se, ¿no? Claro, y aquí es súper importante lo que dices porque al final del día es desempeño. Y eso creo que es una palabra que se volvió muy de moda, pero a veces no entendemos la dimensión que Uh -huh, significa. uh -huh. El desempeño es mi resultado, cómo yo me desarrollo en mis tareas para lograr un resultado. Y mi desempeño se mide por mi resultado. Y mi resultado técnico, mi resultado comportamental, mi resultado de conocimiento, todos mis resultados. Y ahí está, y tienes razón, el indicador tiene que lograrse desde esa mirada. No, porque muchos indicadores están hoy planteados desde el comportamental. O el típico, que es el comercial, llegó a la meta. Uh -huh. Eso no es desempeño. Es un resultado, sí, pero el desempeño viene con una cantidad de cosas porque, y eso lo hablo yo también con las áreas comerciales, y es, su objetivo no puede ser solamente vender. Su objetivo es generar una rentabilidad, generar relaciones de valor, generar relaciones de largo plazo, y eso no se logra solamente con una factura. ¿Cuánto retienes? ¿Cuánto cliente pierdes? ¿Qué tan Exacto. rentable es ese número? Llegaste a 100, pero eso cuánto le representó a la organización, ¿no? Uh Porque -huh. también, pues llegar al número a costa de todo pueden pasar muchas cosas. Así es. Entonces, sí, Fer, o sea, a veces las organizaciones, y no digo que esté mal, yo creo que para iniciar, tener una evaluación de competencias, yo siempre, a veces los clientes me dicen una evaluación de desempeño y le pido indicadores, ah, no, solo tengo las competencias, ah, no. Y si vale la pena, poder diferenciar esas dos Uh acciones, -huh. ¿no? Uh -huh. Si yo tengo la combinación de competencias y resultados que me permite ver la integralidad del cómo llegaste al resultado, hablamos de desempeño. Exacto. Si yo solo tengo competencias, estoy hablando de una evaluación por competencias. Estoy evaluando el qué haces conductualmente para tener el resultado que tienes. No sé si es bueno o es malo. De El acuerdo. resultado que Y tienes. es válido, al final del día me da una referencia para generar desarrollo en lo que estoy Acciones, sí, midiendo. total, Válido, total. totalmente Entonces, válido, y pero porque no todas estamos listas y Colombia no es el país, pues, como que con la tendencia a tener indicadores, ¿no? De desempeño. Entonces, procesos, tecnología, uh -huh. arquitectura organizacional, Uh -huh. ¿sí? Luego viene características del liderazgo o intervención en líderes como palanca. Uh -huh. Revisión de todo el proceso de talento humano. Dentro de ellos creo que uno de los más estratégicos es gestión del talento. O Uh sea, -huh. Sí. la gestión del talento se vuelve clave y prioritaria en el proceso, ¿sí? Y luego, yo creo que es demasiado importante poder conversar ahora sí de habilitadores como la formación. Entonces, ¿y por qué te hago esta claridad? Porque creo que la formación la ponemos antes que cualquier otra cosa. Y he hablado con líderes de cultura o de talento humano como un poco de, ya no sé cuántas escuelas he hecho de liderazgo y no pasa nada, yo ya no sé cómo más formar. Y claro, dentro de ellos vienen diferentes tácticas de gestión del cambio. Es válido tener espacios de kickoff, de lanzamiento, eso se debe hacer también, es parte de las metodologías de gestión del cambio Uh -huh. que favorecen el día a día, pero yo sí creo que estos primeros, los procesos, la arquitectura, las herramientas, y llamémoslo a todo lo demás las personas, que creo que uno podría resumir Sí. en esos 4 más o menos, pero siento que siempre han sido invisibles los primeros 3, o sea, como que se desdibujan del mapa. Claro, porque es que la forma en que se ha vendido culturalmente la cultura es que usted tiene que atender la parte conductual de las personas. Sí.
y realmente... Sin decir que no, no. No, claro, hay que atenderlo, pero tiene una lógica, tiene que responder a una lógica, tiene que responder a unos resultados que estoy buscando, tiene que responder a unas herramientas que estoy usando, a unas herramientas que la organización tiene. Si la organización no tiene un gran ERP, si no tiene Excel, pues tendré que montar unos comportamientos, hábitos culturales de comunicación que sean a través de Excel, unos hábitos culturales de control que sean a través de Excel, pero tengo que tener en cuenta las herramientas que tengo, las operaciones que necesito tener o quiero tener, los equipos de gente que tengo, la cantidad de personas que tengo, y ahí sí miro cuál es la mejor manera, más efectiva y más eficiente para atender las necesidades conductuales de los equipos para que, o sus comprensiones conductuales, me parece que es mejor afirmación esa, para lograr movilizar esa cultura hacia donde quiero para que me apalanque los resultados de la empresa. Pero, ¿sabes? Porque ya estamos como en la fase de cierre y quiero terminarte con un ejemplo con una amiga que hablaba esta semana y lo voy a trasladar a algo que vivimos todos quienes somos papás. Y te voy a decir, ¿cómo? Si yo tengo un hábito en mi casa, que es tender la cama, y me está costando hacerlo, entonces el resultado es que la cama todas las mañanas quede tendida, ¿cierto? Esa es mi estrategia. ¿A dónde quiero llegar? A que todas las mañanas la cama esté tendida. Pero en el proceso yo le tengo sábana sobre sábana, colcha, 1000 cosas, pues el sistema es pesado. Exacto. Mi hija no lo va a hacer. Entonces, primero tengo que entrar a revisar el sistema. Ven, amigo, agilicémoslo. Si le tengo sábana sobre sábana y colcha, pues eso no le va a servir. Pues entonces le dejo solo el plumón, decía ella. Le dejo el plumón, agilizo el sistema. Luego, ahí sí entro a ver, ¿esto lo puedes hacer solo o necesitas ayuda? Dependiendo de la estructura de tu cama. La estructura de la cama de mi hija es bien compleja. Hoy me arrepiento de esa cama. Entonces me toca, el equipo ya son 2. Ella y alguien más, en este caso mamá. Entonces, estructura. Y luego ahora sí, instrucciones de cómo se hace, acompaño, empiezo a conducta y esto se me empieza a volver el hábito saludable que necesito en mi casa para conseguir el resultado. Te la voy a cambiar un poquito. Sí, dale. Pero desde mi punto de vista, yo debería entender el objetivo, definir qué tipo de instrucciones debo hacer para atender la cama. ¿De acuerdo? Sí. Y qué tipo de acciones debo hacer para atender la cama. Ahí entiendo cuántos pasos tengo. Si tengo, en proceso. Si tengo tres cobijas, 2 colchas y ojalá de las 3 cobijas 2 son de tigre, que son pesadísimas y son... Las que nadie puede alzar. Sí, nadie puede alzar esas cosas. Entonces yo digo, ok, aquí se me fue la mano en instrucciones porque tengo demasiadas cosas. Agilicemos o reduzcamos la cantidad de cosas que realmente, porque muchas de ellas, y seguro no son necesarias y seguro durante la noche a la niña se le cae la mitad porque se acalora y la bota con las pies. Entonces realmente, ahí fíjate a lo que voy. Estoy evaluando el resultado de mi cama, de mi proceso, de mi objetivo, y ahí yo digo, oye, realmente esto no es necesario, vamos a limpiar, vamos limpiando, y ahí ya vuelvo a redefinir esas instrucciones que necesito para atender la cama, y ahí sí digo, bueno, ahora, con esto limpio, con esto ligero, con una operación más ligera, ¿cuántas personas necesito? Entonces, como tú le compraste a tu hija un camarote de carpa. La cama difícil. Exactamente, o un camarote triple, o no sé cómo sea. Necesito 3 personas. Ok, listo, bueno, no voy a cortar el camarote, pero necesito 2 personas más. Y ahí sí, entonces, seguramente tú le dirás, tú levantas la almohada y estiras aquí lo que alcanzas a estirar, yo me encargo del resto. Cuando lo tengas listo, yo vengo y lo hago. ¿Cierto? Algo por el estilo sucede. Es algo así. Entonces, pero fíjate que entonces ya se aclara la interacción con instrucciones y roles y responsabilidades claras por individuo. Y aquí se me olvidó algo. Y al final, ¿cuál es el propósito de todo esto? Poder salir a tiempo para que no se nos corra toda la mañana, ¿no? Entonces, pongo este ejemplo porque ahorita pareciese a veces tan complejo desde el mundo organizacional,
pero es algo que vivimos en el día a día, en la cotidianidad, y de verdad, para decirte que en este mundo, y yo me lo preguntaba mucho en mi vida pasada, antes de Propósito, y era, hace falta algo en la búsqueda de transformar cultura. O sea, no nos podemos quedar solo pensando en formación, en líderes. Creo que los líderes sí son la columna vertebral de una organización, sí deben Ujú. estar muy alineados a lo que uno quiere y hay que trabajar mucho en eso, Sí. pero no se nos pueden olvidar los otros habilitadores que son duros en el proceso, pero que al final nos marcan unas pautas, pero que a veces conversarlo no es tan fácil. No, no es tan fácil. No es tan fácil y no estamos acostumbrados a, de nuevo, porque nos acostumbraron a que me voy a la formación, me voy al desarrollo, a veces me voy al líder, pero entonces, ¿cómo hago yo para lanzar un líder y no le doy herramientas? Estamos de acuerdo. Sí, digamos, llévese todo este grupo de 150 personas, llévelos de aquí al parque, pero no tiene megáfono, no tiene un chaleco reflectivo, Ujú. no se sabe los nombres de nadie. Eh, ¿Cómo hago que ese líder tenga el efecto que yo quiero que tenga si no le estoy dando herramientas? Y además tampoco estoy entendiendo él qué necesita. Y sabes también a veces qué pasa, Fer, que estamos confundiendo culturas positivas con las culturas chéveres, Ujú. ¿no? Como Google, por decirlo de alguna forma, con pasarla rico o con sentir que somos flexibles, pero una cultura no es eso. O sea, no quiere No, decir que no haga parte de ambientes saludables de trabajo, sí, pero definitivamente no podemos perder de vista la efectividad, la productividad y el cómo estamos llegando a eso. Y yo creo que culturas positivas no es que trabajes menos o trabajes más, es trabajar lo necesario con herramientas claras, con lo que cada uno tiene que hacer, con los habilitadores que requeramos y con posibilidades de crecimiento, bueno, ya con todo lo que conlleva ese mundo organizacional, pero creo que estamos pasando unas líneas de cultura positiva, así como que empezamos mm, a ponerle unos matices que yo quisiera volverme a lo esencial. O sea, sí, y yo te voy a decir para mí qué es cultura. Una cultura organizacional es una cultura donde las personas, todas las personas, tienen los hábitos necesarios para que la organización logre su resultado. Si la organización logra su resultado, todos logramos el resultado porque todos hacemos parte de la organización. estamos de acuerdo. Para mí, eso es la cultura. Con los matices particulares de cada organización, no sé qué, y que entonces, o si queremos, como tú lo llamas, cultura positiva, entonces llegamos todos cantando y nos vamos a almorzar todos juntos. Y sí, tengo un ambiente más agradable de trabajo, pero es el ambiente de trabajo. No es mi cultura para trabajar en esa organización. Son dos cosas Y diferentes. ahora, tampoco estoy diciendo, porque de pronto se malinterpreta, que un ambiente positivo no favorezca la productividad, no. Los indicadores también hablan muy bien de que ambientes favorables, claramente que hacen espacios más productivos. Claro. Pero esos ambientes saludables, yo creo que en la medida en que haya más claridad en procesos, estructura, toma de decisión, alcances, también se construyen en esa misma transparencia, en esa misma tranquilidad. Claro, es que potencia. Uh -huh. El ambiente saludable, la cultura positiva, potencia mi forma de trabajar, mi objetivo de trabajar, mis hábitos de trabajar bien para lograr el resultado de la organización. Qué rico, digo yo, trabajar en un ambiente con musiquita chévere, ¿No? Estamos de fantástico. acuerdo. Pero si yo no tengo una cultura organizacional de trabajo adecuada, pues yo voy a usar la música es para bailar y distraerme. Mira, yo para cerrar, tú dirás que yo no sé cuántas veces he querido cerrar y no cerró. Sí, yo te veo muy afanada por cerrar, no sé por qué. Pero... eh, pero eso me hace pensar también en mi primera compañía en la que yo trabajé. Ellos tenían un pilar que para ellos es muy importante el conocimiento, ¿sí? Y el conocimiento de industria, y pues su modelo es todo un modelo de auditoría y consultoría, pues es su principal pilar, ¿sí? Y lo que han hecho vale la pena como contarlo y es, como es uno de sus pilares, pues todo internamente se mueve a través de eso, ¿sí? Hay programas clarísimos de transferencia de conocimiento, hay programas clarísimos de plan carrera, hay un modelo, o sea, hay un área solita
de formación dedicada a capacitar técnica, metodología y habilidad blanda. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque es que todo debe tener una coherencia. Vuelvo a cómo iniciamos el podcast. La coherencia es extremadamente importante. Yo no puedo decir que soy una empresa ética si en ninguno de los procesos hay ética, sino que solo lo tengo en una capacitación de inicio. Y una declaración de política por Una ahí. declaración. Y luego culpo a las personas por no ser éticas. No, amigo, es que tu proceso y tu estructura no está hecha para que vivamos en hábitos la ética, para que vivamos el conocimiento, para que vivamos la agilidad. Entonces, creo que el mensaje que quiero dejar es, no podemos saltarnos pasos. Creo que, o sí lo podemos hacer, pero eso va en algún momento a detenerte el proceso de transformación. Llegará un momento en que te preguntes si es el camino o no. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Al final del día, hay que ser coherentes. Hay que proteger la coherencia. Si me salto pasos o no me salto pasos, no lo sé, pero sí tengo que ser coherente. Altamente coherente en cómo estructuro mis hábitos, cómo entrego herramientas, cómo hago para que las cosas realmente sucedan, para que la cultura se mueva. No vayamos muy lejos, transformación digital, que hoy está muy de moda también. Agilidad, claro. Transformación digital. ¿Qué implica la transformación digital? Claro, pasemos una cantidad de cosas, primero a digital, vamos, digitalicemos documentos, comuniquémonos a través de vías digitales, analicemos información a través de herramientas digitales, y la transformación digital, algún momento yo vi que era muy de cara al cliente. Entonces, claro, yo planteo una plataforma que al cliente le muestra una digitalización, pero detrás hay un montón de gente procesando la información así a mano para... Eso no es... Muy artesanales, digo yo. Eso no es transformación digital. Sí, es verdad. Entonces hay que ser coherentes con todo el ejercicio operativo de selección, de formación, de estrategia, de objetivos, de organización de los equipos. Sí, mira que a veces no es estar a la moda. No. Es sacar en lo que somos fuertes los procesos y las habilidades para lograr llegar a donde queremos, ¿no? O sea, a veces la moda, por uno querer adaptarse a lo que está de moda, termina generando mayor costos y claro, dejas de ser a veces hasta eficiente por ponerte a la moda, ¿no? Entonces, creo que uno también tiene que evaluar muy bien eso, ¿no? O sea, ni quedarse atrás, pero tampoco ponerse en unas exigencias del mercado en el que de pronto no estás listo, no estás preparado. Entonces también hay que pensarse muy bien qué queremos, qué tenemos, cuáles son nuestras fortalezas como organización, cuáles son nuestros impulsos y ahora sí entrar a arreglar la casa de alguna forma para que esto funcione. Sí, sí, al final del día, y no tiene que hacerse todo al mismo tiempo. Hay que ser conscientes de cómo quiero lograr la coherencia y caminar. Lo importante es empezar a caminar, sin duda, digamos, no es, y quiero también, es importante ser claros, aquí no estamos haciendo una crítica, no, queremos es como reflexionar alrededor de cómo lograrlo y de nuevo, entender cómo hallo coherencias en el camino. No, Fer. Angelita, fantástico. Entonces, procesos, tecnología, estrategia, cultura, tantas palabras que mencionamos acá y sobre todo el pilar, personas. O sea, al final las personas son las que hacen verdad una cultura y una estrategia. Así es. O sea, que yo puedo resumir, Fer, que el mejor indicador de cultura es el indicador de la estrategia. ¿Cumplimos o no la estrategia? Claro que sí. Claro que sí. Qué rico haber estado contigo, Fer. La misma, Angelita. Muy chévere. Nos vemos pronto.